Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Les habla el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador, desde la iglesia en Ciudad Merliot. Gracias a Dios, hoy es día de alabanza a nuestro Padre Celestial y Señor Jesucristo, y ya después de haber cantado y orado, vamos ahora a la parte del estudio de su palabra. De ustedes he sabido que este día estamos estudiando el libro de Levítico y ahora nos toca ver continuación de ofrendas por el pecado. No sé si tendré tiempo para seguir hablando sobre ofrendas por la culpa, pero por lo menos ahora voy a continuar hablando de las ofrendas por el pecado como una continuación. Hoy este día es la lección número 17, de manera que a la hora del sermón veremos la lección número 18. Antes que pasemos al estudio, pues vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Señor Dios Todopoderoso, de nuevo estamos ante tu presencia a través de nuestra oración y te rendimos nuestros agradecimientos porque tú nos permites escudriñarla y que ella nos ayude evidentemente en nuestra vida en lo espiritual. Siempre te pedimos que estés presente con cada hermano o hermana que escucha y también que me dirijas a mí por medio del Espíritu Santo. También, Señor, que la honra y gloria especialmente sea para ti. Gracias por tan grande bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en este mensaje de las ofrendas por el pecado como continuación, quiero expresar lo siguiente, de que realmente Levítico 5, 1 al 13 continúa el análisis de la ofrenda por el pecado que comenzó en Levítico 4:1. Esta sección del capítulo 5 da las instrucciones de Dios con respecto a los pecados que requerían una ofrenda por el pecado. Sus regulaciones otorgaban a las personas más pobres el derecho de ofrecer sacrificios menos costosos para sus ofrendas por el pecado. Luego, el resto del capítulo, o sea, Levítico 5, 14 al 19, comienza el análisis de las ofrendas por la culpa, un tema que concluye hasta Levítico 6, versículos 1 al 7. Este es el resumen que les puedo dar de lo que estaremos tratando. Entonces, pero ahora veamos el primer punto de esta continuación de las ofrendas por el pecado. El primer punto es pecados que requerían una ofrenda por el pecado. Y esto lo tenemos precisamente en Levítico 5, 1 al 6. Dice que si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él
llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya, con que fuere inmundo y no le echare de ver no lo echaré de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Esto es lo que primeramente vamos a estar analizando. Los versículos 1 al 4 se citan 3 casos que requieren una ofrenda por el pecado. En primer lugar, alguien podría dejar de actuar como testigo cuando sabía la verdad de un asunto, a pesar de que fuere testigo que vio. Por eso, mire lo que dice el versículo 1 ya leído. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. O sea, yo recuerdo mucho a mi madre en los dichos que tenía, y siempre ella sabía decir: hechor y consentidor, pena por igual. ¿Ve? Y ese es un dicho que en el ámbito, yo creo que de todas las lenguas, ha sido traducido: hechor y consentidor, pena por igual. Por eso es que cuando un testigo es llamado por un tribunal para que testifique acerca de un delito de un reo, pues una rea, él tiene que decir la verdad, porque si no dice la verdad, él puede ir también a la cárcel, porque está mintiendo, no está diciendo la verdad. Por eso es que la frase que aquí se ve, testigo que vio, es literalmente voz de un juramento. Y por eso es que aún en los tribunales civiles comunes, cuando se llama a un testigo, le hacen un juramento, porque debe de decir la verdad. Entonces, testigo que vio es literalmente voz de un juramento y constituye una obligación a jurar decir la verdad, con la comprensión de que quien no lo hacía sería, imagínense, quien no lo hacía sería maldito. Imagínense lo que le tocaba a un testigo que no se hacía cargo o que mentía, pues el testigo sería maldito. El versículo dice que independientemente de cómo alguien llega a saber la verdad,
sobre un asunto que se está tratando, tiene que ofrecerse como voluntario para ser testigo. Si no lo hace, o si olvida o descuida hacerlo, él llevará su pecado o iniquidad. Yo creo que esto así debería de ser. Por eso es tan delicado y debería ser delicado esto cuando alguien que sabe un delito de alguien, de X persona, le cuenta a una tercera persona un delito y el delito es grave. Lo correcto sería, hermanos y hermanas, que mejor que sabe ni moviera la boca, porque lo obliga a uno a oír de aquel delito. Por ejemplo, lo voy a suponer, para no comprometerme yo públicamente a través de las redes sociales lo que estoy diciendo. Si alguien a mí viniera y me dijera, fíjese que aquel hombre, y omito nombres porque no es correcto, aquel hombre, ese hombre mató a su esposa y me lo dice a mí. Entonces, yo ya formo parte de un pecado que sé que aquel hombre cometió y, como dice el dicho popular, yo me hago del ojo pacho, ¿no? Yo no quiero compromisos. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ser sabios en lo que hablamos. ¿Ves? Porque en aquella situación era muy delicado la frase que decía testigo que vio. Bueno, en segundo lugar, lo primero que he dicho, en primer lugar, alguien podría dejar de actuar como testigo cuando sabía la verdad de un asunto, a pesar de que fuera testigo que vio. Pero en segundo lugar, una persona podría quedar inmunda después de tocar algo inmundo. Yo les voy a poner otra ilustración, pero vamos a leer primero otra vez los versos 2 y 3. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmundo y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuere inmundo y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. En aquel tiempo, tal situación era totalmente condenable. Nadie podía tocar un cadáver, nadie, sea humano, sea de animal, nadie podía llegar a esta situación. Yo recuerdo un hecho, y con el permiso de mi esposa lo digo, cuando murió mi suegra y fuimos a la velación, yo recuerdo que estando en el ataúd, le agarré su brazo y le dije, Mamá Domi, yo creo que nadie oyó, Mamá Domi, muchas gracias por haber cuidado de mis hijas. Y yo me sentí bien hacer eso, pues, ¿verdad? Bueno, esas situaciones, de acuerdo a lo que estamos estudiando, no eran permitidas. Tal vez la mejor forma de comprender las malas acciones en este caso es suponer que el pecador se hacía inmundo sin saberlo y así olvidaba realizar los rituales apropiados. Otra posibilidad es que sabía que de su inmundicia
pero él olvidaba realizar estos rituales. Si este es el caso, entonces el pasaje sugería que tocar algo inmundo no era un pecado en sí mismo, aunque volvía a alguien ritualmente inmundo. El pecado entraba en escena cuando alguien olvidaba o descuidaba hacer lo que era necesario para eliminar la inmundicia ritual. Se lo repito, el pecado entraba en escena cuando alguien olvidaba o descuidaba hacer lo que era necesario para eliminar la inmundicia ritual. Bueno, en tercer lugar, alguien podría jurar a la ligera, o sea, hacer mal o hacer bien, pero no cumplir su voto. Mire qué delicado era esto. Alguien podía jurar y a la vuelta de la esquina se le olvidaba el voto que había jurado. Dice Levítico 5:4, o si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Jurar hacer mal o hacer bien se refiere a cualquier cosa que alguien podría jurar hacer. Quiere decir algo similar a hacer un voto para hacer cualquier cosa. Ahora, yo le aclaro antes de seguir adelante, yo no estoy hablando de los juramentos bajo la ley en Cristo Jesús, porque eso es totalmente prohibido por nuestro Señor. ¿Ves? Estoy tratando lo que se permitía en aquel tiempo. Cualquier persona que hiciera una promesa a la ligera, pero luego olvidaba que la había hecho y por ello no la cumpliría, sería culpable de este pecado. ¿Ves? Él sería culpable de este pecado porque había hecho un juramento y se hacía el desentendido o lo olvidaba y punto. Bueno, algunos conectan un juramento hecho sin pensar con la embriaguez. Generalmente el que está embriagado o borracho, pues, es el hombre o mujer que hacen más promesas, más juramentos que cualquier persona en sus cabales. Ciertamente, alguien que se emborracha probablemente hará declaraciones, incluso juramentos, que no haría si estuviera sobrio. ¿Ves? Este tipo de personas, o sea, el beodo, el borracho, pues, es el hombre que incluso se siente rico y de rico no tiene nada. Que se gasta el salario de la quincena, esa es otra cosa. Pero debido a su embriaguez, hace una diversidad de promesas. Bueno, las ofensas anteriores tienen varias cosas en común. Todas caen bajo el encabezado de los pecados por yerro. En el segundo caso, el hecho de que el pecador había tocado algo inmundo era sin que él lo supiera. Ya lo leímos en los versículos 2 y 3. Del mismo modo, jurar sin pensar con juramento implica que no era intencional. Y el texto dice que su pecado con respecto al juramento no lo entendía. Lo hemos leído en el versículo 4.
Entonces, el hecho de no actuar como testigo podría parecer intencional, pero dado que la negativa está incluida en este contexto, es más probable que el pecado implicaba una debilidad momentánea, lo que también lo volvería involuntario. Y yo lo ilustro con esto. Eso lo hacemos casi todos los días, y lo pongo como ejemplo entre mi esposa y yo. De repente ella hace algo o yo hago algo que no es correcto, o le hago algo o me hace algo que no es correcto, pero aquello no es intencional, sino que fue algo que no tenía mal propósito. Por ejemplo, yo puedo poner un obstáculo en el camino donde ella va pasando y yo lo hice con buen propósito. Pero ¿qué sucedió? Ella se cayó por el obstáculo que yo puse. Y hubo consecuencias, pues, una herida, una fractura, lo que sea. ¿Ves? Aquello no es intencional. Distinto es que yo, con mala actitud, yo lo hago y digo, bueno, quiero que le pase esto. Esa es una situación diferente, pues. Y es lo que aquí se está tratando. ¿Ves? Versículo 5. Además, estas situaciones requerían que el pecador confesara, pues, su fechoría. Miren qué cosa, requería que el pecador... Perdón, hermano. Que el pecador confesara su fechoría. A la persona que necesitaba el perdón, según esta ley, no se le permitía decir, si he pecado, que me perdone. No podía actuar así, de esta manera. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Tenía que admitir públicamente que había pecado. No importara de que aquello fuera intencional o no intencional. El asunto es que había provocado o había cometido un pecado y él tenía que admitir públicamente que había pecado. Miren lo que pasa en el versículo 6. Ustedes tengan su Biblia abierta en Levítico 5. Finalmente, requerían un sacrificio, o sea, una ofrenda de expiación. Ya a esta altura sabemos exactamente que una ofrenda de expiación es una ofrenda de limpieza, de purificación. Entonces, finalmente requería un sacrificio de una ofrenda de expiación para ser perdonados. La persona que deseaba el perdón estaba obligada a traer, según este versículo, una hembra de los rebaños, sea una cordera o sea una cabra, ¿ve?, para ser sacrificada. Probablemente el ritual que se realizaba era el mismo que cuando se sacrificaban otras ofrendas por el pecado. Que era el mismo, ese no es el caso. Que lo tenía que hacer, esa es una realidad, que tenía que traer una hembra, sea una cordera o una cabra. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Y con esto voy a terminar mi intervención de esta primera clase. Cuando leemos estatutos específicos como estos en la ley de Moisés, debemos recordar que tales leyes sirvieron como paradigmas o ejemplos que podrían aplicarse a situaciones similares. Por lo tanto,
podríamos concluir de estos ejemplos que uno, era pecado no cumplir con deberes cívicos o religiosos. Y aquí tenemos una lección. Los mentados, mal llamados testigos de Jehová, que se niegan a dar culto a la bandera, cantar el himno nacional, el respeto a los símbolos patrios. Y fíjese que desde este tiempo tenía que haber respeto para los símbolos patrios. Si yo hiciera la torpeza de ir pasando frente a la bandera nacional de El Salvador y hiciera un gesto de menosprecio o de burla o lo que fuera, a mí lo que me toca es la cárcel, ¿ve? Porque estoy procediendo totalmente en una forma que no respeto la voluntad de nuestro Señor en cuanto a los símbolos patrios que corresponde. Eso es lo que vemos en cuanto a que era pecado no cumplir con deberes cívicos o religiosos. Número 2, era un pecado ignorar u olvidar los rituales relacionados con la limpieza de la inmundicia. ¿Ve? Usted, por ejemplo, la palabra ya la hemos estudiado, le dice usted por la inmundicia en que ha caído, tiene que cumplir, hacer los rituales para que usted quede limpio. Si no lo hacía, usted estaba en pecado. Y es que mire, lo duro de la ley de Moisés era que alguien que se ponía en rebeldía le tocaba cortarlo, o sea, lo mataba, pues. Y 3, era pecado no cumplir con un voto o no mantener un juramento. En otras palabras, estas leyes requerían 3 cosas. ¿Cuáles son estas 3 cosas cuando digo que era pecado no cumplir un voto o no mantener un juramento? 1, el israelita cumpliera con su deber público. Tenía que cumplir, le gustara o no le gustara, tenía que cumplir con su deber público, que le daba vergüenza, ¿qué importa? Pero él había pecado y tenía que hacerlo públicamente. Número 2, mantuviera su limpieza ritual personal. Era necesario que él se mantuviera limpio cuando había pecado. Tenía que mantenerse limpio. Y 3, protegiera su integridad individual. Era importante pues que él se mantuviera íntegro individualmente hablando. Yo creo que esto así ha sido siempre. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir, hermanos y hermanas? Que fallar en cualquiera de estas áreas era un pecado que requería una ofrenda por el pecado. Usted pecaba en lo que fuera, en lo que la palabra de Dios les decía, entonces evidentemente pues que tenía que ofrecer una ofrenda por el pecado. Era la única manera como se podía limpiar. ¿Por qué? Porque Dios así lo había ordenado. Moisés se los había transmitido, pero quien se lo había transmitido a Moisés era precisamente nuestro Dios. Yo me voy a quedar acá y en unos 40 minutos pues seguimos con este estudio tan interesante de las ofrendas por el pecado. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos agradecimiento porque de nuevo nos permites el estudio de tu palabra. Gracias por estos mensajes que nos das, porque nos ayudan a reflexionar en nuestras propias vidas
cómo es que desde el principio tú fuiste tan estricto con los judíos y cómo es que ahora también tú eres estricto como cristianos que somos. Gracias, Señor, por la firmeza y dureza de tu palabra. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.